Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la Persuasión Laboral. Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta por las llaves de la humildad. Cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, que nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz, con la temática titulada Sección 8 es el tonito, diferencias entre el tono y el volumen, su uso en función de la influencia.
Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy buenos días y bienvenida. Hola, Oscar. Hoy, además de tener tú la camiseta de Positiva, tienes el color que caracteriza el Halloween. ¿Y vas a celebrar el Halloween, Oscar? Claro que sí, doctora. Espero que te endulcen mucho. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes y a todas las asistentes. Espero que hoy tengan un día maravilloso, que cada día sea muy positivo. Para los que celebran el Halloween, que lo disfruten muchísimo. Los que tienen niños, que sea un momento muy lindo de familia. Los que no tienen niños o ya los tienen grandes como yo, que nazca ese niño interior y lo disfruten. De las personas que celebran. Hay personas que no celebran estas fiestas y también les extiendo, aunque no lo celebremos, todo el cariño de cada día que buscamos ser muy positivos y me encanta cuando ponen esta canción, me encanta el grupo, lo he visto en eventos de Positiva, son fantásticos esos muchachos y esta canción me encanta por toda la referencia a la empatía que tanto necesitamos. Bienvenidos a nuestra acción de hoy y es un tema que me encanta porque hay muchas confusiones y este tema y este término no es inocente insistir en usar bien el término. Nuestra sesión de hoy, como ustedes ven ahí señalada en anaranjado, es es el tonito. Ya como lo dijo Oscar, vamos a mirar las diferencias entre el tono y el volumen, que lo tendemos a confundir y no es lo mismo. Y lo más importante, ¿por qué el tono es la característica que más influencia genera en el otro? Ojalá influencia positiva, ¿no? Ojalá influencia para colaborar en metas comunes, no para la manipulación. Y miren que ya estamos en la penúltima sesión, es increíble. Hemos hecho este recorrido, hemos recorrido el año. Lo he sentido que ha ido tan rápido de ese primer momento que empezamos con nuestro inicio de encontrar la voz. Ya vamos en la sesión 8 y nos queda solamente la última, la 9, la de noviembre. Ya en diciembre estamos, como digo yo, en modo tutaina tuturumá. Así que con estos break que ya muestran el fin de año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a nuestra evaluación para saber cómo estamos en cuanto a los conocimientos del tonito. Por favor, Oscar, vamos con nuestras preguntas. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces, a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del mismo. Vamos con nuestra primera pregunta. Al decir es el tonito, nos referimos a que nos han gritado, B, a la calidad afectiva, C, A y B son verdaderas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A que nos han gritado, 18%. B, a la calidad afectiva, 20%. C, A y B son verdaderas, 63%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La mayor causa de los conflictos es A, la diferencia de opiniones, B, el tono de voz equivocado, C, la circunstancia. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la diferencia de opiniones, 21%. B, el tono de voz equivocado, 73%. C, la circunstancia, 6%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera?
A, el tono de la cualidad que identifica cada voz. B, el tono es lo agudo o lo grave de la voz. C, el tono es lo fuerte o débil de la voz. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, el tono es la cualidad que cada voz, 44%. B, el tono es lo agudo o lo grave de la voz, 26%. C, el tono es lo fuerte o débil de la voz, 31%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Ivette. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, empecemos con nuestra frase, la frase que nos guía por este camino. Y me encanta esta frase de la película Jugando con el Corazón. No me mires con ese tono de voz. Y es que la calidad afectiva tiene mucho que ver con el tono y se ve muchísimo en la mirada, en el rostro. Una mirada es la escenografía de lo que sale en el rostro, es decir, la mirada jala la expresión del rostro y eso se refleja en la voz. O sea, si uno expresa con ternura, los ojos tienen ternura y la voz también. Si uno está con ira, los ojos tienen ira, el rostro se endurece y la voz también. Entonces, me encantó esa frase porque muestra toda la relación que hay en la comunicación y que al final se refleja en la voz. Como decimos en el teatro, la voz es el resultado último. Nuestro objetivo de hoy, ampliar en los participantes el conocimiento acerca de las cualidades vocales que intervienen en la expresividad vocal, diferenciando en particular el tono, el cual constituye la característica sonora que más influye sobre las emociones, reacciones y acciones de los interlocutores y audiencias. Así que esto nos pone la relevancia de lo que puede ser manejar adecuadamente el tono. En el manejo de conflictos es fundamental. Pero para poder entender el tono vamos a ver hoy cuáles son las cualidades de todo sonido y por supuesto que se manifiestan en la voz y van a ver lo sencillo que es entonces identificarlas. Entremos en nuestros objetivos específicos. El primero, dar a conocer de manera sencilla las cualidades del sonido y cómo se traducen las características vocales expresivas, como para que nuestra voz no suene como gotera en balde, que será nuestro último tema, nuestra última sesión, ya algunos truquitos de la locución para tener una voz más expresiva. Establecer la diferencia entre el tono y el volumen como cualidades expresivas de la voz y evidenciar la poderosa influencia del tono en la generación de emociones y reacciones a acciones. Hago énfasis en el segundo objetivo y me di cuenta en la pregunta que hicimos. La primera pregunta era cuando nos referimos a es el tonito, nos referimos y la mayor parte de respuestas fue A y B son positivas y la primera, la A, decía a que nos han gritado. Y esa es la confusión. Confundimos el volumen, que es cuando nos gritan, al tono, que es lo agudo y lo grave de la voz. También la última pregunta decía, cuando nos referimos al tono, y la verdadera era la que decía a lo agudo o lo grave. El tono es lo agudo o lo grave. El tono no es el volumen, es decir, lo fuerte o lo débil. El tono no es la característica específica que identifica nuestra voz, eso es el timbre. Entonces nunca podemos decir, bueno, no, es decir, no es correcto, más bien, decir qué timbre, qué tono de voz tan bonito, no. Qué timbre de voz tan bonito, porque el timbre es la única característica estética, es la huella digital vocal, es lo que caracteriza cada voz. Yo sé que está hablando Oscar y no que está hablando el ingeniero Fernando, quien nos maneja toda esta parte logística, porque identifico los timbres de ambos. Entonces, está hablando el ingeniero Fernando, está hablando Oscar, por el timbre de voz. Esa es la huella digital vocal, la característica de voz, de cada voz, no es el tono. Entonces, el pobre tono, que es la característica más importante a la hora de generar buenas interacciones, es el mediador, es el aceite que suaviza las fricciones en las relaciones y se usa adecuadamente. Y lo confundimos con el timbre y lo confundimos con el volumen, siendo la característica más influyente. Por eso nos vamos a detener más en él.
Entonces aquí estamos. El tonito lo identificamos normalmente con el grito y es un punto más común. Dice, es que mi tono de voz es muy bajito. Y yo le digo, ¿te estás refiriendo a que tu voz es muy débil, suena pasito? Sí, sí, a eso. Entonces es el volumen. Porque si el tono de voz fuera muy bajito, estaríamos hablando de que es una voz que suena así. En mi caso, que sonara casi parecida a la de un hombre y que en el teléfono me dijeran señor en lugar de señora. Eso es el tono. O que mi voz sonara tan aguda que entonces dijeran, páseme a su mamá. Y yo dijera, es que yo soy la mamá. Eso es el tono, no el grito como comúnmente se ha identificado. Pero lo interesante es que el tono para el cerebro resulta más agresivo que el mismo grito. El grito resulta muy agresivo para el tímpano, para el oído. Es molesto, por supuesto, pero lo más agresivo, lo que se vuelve más incisivo y doloroso en las relaciones familiares es el manejo del tono. Cuando ese hijo, esa pareja te habla con desgano, uno sabe, si eso se sostiene en el tiempo, uno sabe que la relación se está marchitando. Antes se saludaban con toda la emoción y miren, que todo esto que estoy manejando es el tono, pero luego se saludan, ¿cómo estás? Bien. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo van las cosas? Normal. Miren, un tono totalmente monótono, es decir, sin variaciones expresivas, y uno sabe que el afecto en ese momento no está muy sintonizado. Eso puede pasar de vez en cuando y nos pasa a todos, pero si es una constante, esa flor está muriéndose y que no lleguemos como la canción a esa flor ya no retoña porque se va apagando y el tono es el primer revelador de relaciones que se están afectando y es, acuérdense, lo agudo o lo grave. Otra pregunta que teníamos, en la mayoría de los conflictos se debe a diferencia de opinión, dijeron que el 21% dijeron que era diferencia de opinión. Afortunadamente ahí sí fuimos muy, muy buenos en la pregunta, el 73% dijo que al tono equivocado, así es, y el 6% dijo que, no me acuerdo cuál era la otra premisa, pero lo importante es que sí. Miren, esto lo publican en un blog que se llama Utopías Argentinas y lo sustentan con investigaciones que las abuelitas tenían razón cuando decían, no es lo que me dijiste, es el tonito. Y el 10% de los conflictos, o sea, normalmente cuando tenemos conflictos no es tanto por la diferencia de opinión, sino por el tonito. Entonces, vuelvo a que no es el volumen. No es que si yo le digo a alguien, no, yo pienso que uno sí puede lograr los sueños y el otro no es que le diga, ay, tú con tus sueños, porque eso sería grito o volumen, no, es el tonito y miren lo que hacen, ay, tú siempre con tus sueños, siga así de iluso. Eso fue tono, miren cómo estoy haciendo variaciones del agudo al grave, tú con tus sueños, ahí me fui a lo grave, sigue así soñando, que vas a lograr mucho, me fui al agudo, el tono, ¿no? O cuando te dicen, hola queridita, ¿cómo te ves de bien? Y uno dice, qué hipócrita. ¿Ven? Entonces, el tono es lo que normalmente afecta a las relaciones. Uno dice, oye, yo he trabajado harto. Sí, por supuesto. Miren, me fui al grave para quitarle importancia a lo que la persona dice respecto a su trabajo. El tono es súper incisivo. Es tan incisivo que las especies todas lo usan. Miren ustedes una gata con sus cachorros. Que alguien quiera coger el cachorro y la gata no lo conozca, ¿y qué hace con su sonido de maullido? Hace, y eso es amenaza, ¿no? Cuando se acerca otro gato. Pero si está jugando, si acepta ese otro gato o está jugando con sus cachorritos o uno se va a acercar y ella tiene confianza en uno, así, es mucho más agudo. Nosotros, cuando nos dirigimos a los bebés, por ejemplo, cuando estamos embarazadas, y el esposo se acerca y ese esposo está feliz por ese bebé, ahí mismo sin que nadie le diga, ese esposo agudiza el tono y dice, ¿quién es uno lindo que se está moviendo ahí en la pancita? Nadie le dijo a ese esposo que agudizara la voz, pero por naturaleza lo sabía. ¿Y saben lo interesante? Que al 5.º mes de gestación de tener el bebé, nosotros en nuestro vientre, al 5.º mes de gestación, la cóclea o caracol en su base está formada y el bebé empieza a oír los sonidos y en la base de la cóclea o caracol se oyen los sonidos agudos.
en ese momento al bebé. Todo está hecho tan bellamente, tan armoniosamente orquestado, tan inteligentemente orquestado, que el bebé lo primero que empieza a oír es la voz de la mamá, más las vibraciones que hay en su cuerpo, su corazón, pero oye como voz, oye la voz de la mamá porque es aguda. Y cuando el papá se acerca y agudiza la voz, sin querer está haciendo que su bebé lo empiece a oír y nadie se lo dijo, pero sabemos instintivamente en esa inteligencia primitiva, esa inteligencia emocional, usamos el tono para mostrar cariño y nadie nos lo ha enseñado. Es algo muy instintivo y se nos ha olvidado. Entonces, tono agudo o grave. Entonces, profundizando más, vamos a mirar ese tono desde el análisis de las características acústicas de la onda y les prometo que no va a ser tan aburrido como fueron mis clases de física. Y entonces analicemos ese tono como fenómeno físico, es decir, vibratorio, como se ve cuando miramos en nuestro celular o en un estudio y descomponemos la onda gracias a unos aparatos que se llaman espectógrafo y osciloscopio. Miremoslo como elemento vocal, cómo suena nuestra voz, y miremoslo como herramienta expresiva, cómo hacemos de esa característica algo para que la voz sea expresiva. Hoy comprenderemos el tono y estas características. La próxima semana, el próximo mes, y con ello cerramos, haremos algunas prácticas de esas herramientas expresivas y hemos comprendido toda la voz, desde su parte mecánica, que fue como iniciamos, desde el influjo de la respiración, de cómo trabajar nuestro aparato vocal, cómo trabajar nuestros músculos para que nuestra voz sea amplia, cómo articular mejor, y terminamos con la parte expresiva. O sea, como digo yo, con el motor y la carrocería. Ahora, veamos entonces la cualidad acústica. Cuando hablamos de cualidad acústica es lo que se ve en estos aparatos especializados, que les decía, el espectógrafo, todos estos aparatos que miden los sonidos, y en este caso específico la voz como un sonido, como un fenómeno vibratorio que genera una onda. Entonces, la cualidad acústica es la forma de la onda, la cualidad vocal es el timbre, que fue lo que ustedes algunos confundieron con el tono, y la cualidad expresiva se traduce en caracterizaciones vocales y efectos estéticos. Vamos primero con la forma de la onda. Entonces, la forma de la onda, nuestro timbre vocal, cómo se ve allí al ser analizado como cualidad acústica. Si uno descompone, porque uno ve la huella digital vocal y eso es como unos rayones así, ustedes los han visto, se ven en su celular cuando graban una serie de ondas unas sobre otras, y si ponen a su hijo a grabar es diferente, si ponen a su esposo a grabar es diferente, como se ve esos rayones, ese cúmulo de ondas. Y esa forma, cuando se descompone, tiene una onda fundamental que se ve así como vimos en el colegio. Esa es la onda fundamental, es decir, ese es el sonido de origen que nace aquí en la laringe, y de hecho es un sonido muy poquito. Eso no se escucharía si no fuera por todos los huecos que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, ustedes han visto la propaganda de Sinutaf, que se ven esos huecos acá que se llaman senos paranasales, que están acá, acá, acá y acá. Y esos son huecos que ayudan a vibrar especialmente en el canto, pero también vibra nuestro pecho, nuestra cabeza, nuestra faringe, es decir, donde están las amígdalas, toda esa zona, nuestra boca, de acuerdo a cómo pongamos la boca, cambian esas ondas que se van uniendo. Y esa forma, esa onda fundamental, se le van uniendo otras ondas. Aquí solo puse dos, pero son muchas ondas. Por donde sale ese sonido que se originó en la garganta y empieza a recorrer nuestro cuerpo por muchas partes, las ondas que se le van sumando, que se le van sumando, que se le van sumando, forman al final esa onda resultante que uno ve en su celular, y que es la forma de su onda, es su huella digital vocal. Era inimitable. Nadie podía imitarla. Para el oído humano, un imitador como Jaime Garzón, como Amparo Arbeláez, creo que es que se llama Mujer Fabulosa, y todos los imitadores, los que oyen en la luciérnaga, para el oído humano era fácil de engañar porque tienen frecuencias limitadas, pero para un perro, para un aparato de estos, no se engañaba. Entonces, en las pabellones de alta seguridad y en ciertas transacciones bancarias, los bancos usaban como cualidad acústica esta forma de la onda, el aparato registraba, porque las ondas fundamentales y ondas específicas no se pueden modificar, porque cada cual tiene una forma de laringe, y donde vibren ciertos huesos, esos se llaman formantes, como la forma del paladar, huecos aquí de los senos paranasales, en cada persona son diferentes. Y aunque un imitador
logra imitar la voz gracias a que modifica el rostro, si habla de una persona así, o de una persona muy exaltada, modifica el rostro y la postura, pero los huesos no los puede modificar. Entonces, así hagan lo que hagan, la onda que sale de los huesos es inmodificable y es allí donde los fonoaudiólogos especializados en, eso se llama en fonoaudiología forense, saben identificar cuál es el timbre de cada persona y esos aparatos también identifican esta tal persona. Esto era inimitable y no se podían hacer estafas porque la voz era un mecanismo de seguridad, la voz y la pupila, pero en el caso de llamadas telefónicas y eso era la voz. Pues ahora con la inteligencia artificial pasó como Úrsula y la sirenita, que Úrsula le quita la voz a la sirenita. La inteligencia artificial sí es capaz de imitar nuestra voz, la inteligencia artificial sí es capaz de generar una estafa, porque sí captura nuestra voz y la imita igualito, así que por eso a veces hacen capturas de voz para hacer estafas y eso cada nada lo dicen, especialmente pues en empresas de mucha importancia, estafas de información, estafas de dinero, se ha logrado gracias al timbre, porque es una huella digital de cada uno de nosotros, una huella vocal, una huella digital vocal, digámoslo, una característica identificable. Y eso se traduce como cualidad vocal, es decir, ya en el sonido de la voz, como la cualidad que distingue e identifica cada voz. Entonces recuerden que cuando hablamos de diferenciar una voz de otra o de la belleza de una voz, es el timbre, no el tono. Entonces, gracias a ese timbre, reconocemos y evaluamos la voz. Decimos que es una voz bonita, un bello timbre, decimos que es una voz gangosa, y nosotros los fonoaudiólogos nos guiamos por el timbre para decir, es una voz que evidencia una laringe sana o es una voz que evidencia una alteración vocal. Nosotros nos guiamos por el timbre para saber si hay alteraciones. Entonces, es la única característica estéticamente identificable. Ahora, como cualidad expresiva, la usan solo los actores vocales, ya sean dobladores, ya sea imitadores o actores haciendo, por ejemplo, un actor que haga un personaje asmático. Entonces, ese hace la voz o aquel cliché horrible de la rubia tonta. Entonces, como un poquito como Betty Mármol, la de los picapiedras, cuchi, cuchi, por si acaso hoy alguien se disfrazara todavía de esos personajes. Entonces, esa voz que identificaba a cada persona y que hacen ellos doblando o generando personajes, eso es la caracterización vocal, es decir, adoptamos timbres para imitar figuras públicas, para interpretar personajes, y ahí les pongo el ejemplo, la voz del asmático, la voz del anciano, de Aladino, de la Cenicienta, de Blancanieves, que inicialmente hablaba así. ¿Ven? En cuanto a los efectos estéticos, se pueden imprimir características que permiten timbres cálidos. Entonces, uno adopta un timbre más cálido para los comerciales. Por ejemplo, cuando uno dice, el ICBF está para escucharte. Entonces uno dulcifica la voz. O cuando uno dice, hoy tenemos muchas grandes promociones en Macro. Bien, entonces utilizamos una voz casi como de exaltación, casi como también en los circos. Y no digan que no le hemos avisado. Entonces, esos juegos que uno hace con el timbre, o timbres muy sensuales como los que hacen en las paletas, por ejemplo, la paleta se deshace en tu boca. Entonces, son formas en que uno juega con el timbre para generar ciertas caracterizaciones de productos, ¿ven? Acariciantes, también roncos que a veces uno hace para personajes o para, entonces uno pone una voz ronca para un personaje o para algo que quiere hacer, o timbres acariciantes como por ejemplo los hombres de mundo toman Johnny Walker, ¿ven? Entonces, y bueno, se fue la propaganda aquí sin querer, pero es para identificar eso, a eso nos referimos con caracterizaciones, espero estar siendo muy clara. Ahora, veamos la cualidad, otra cualidad acústica. Bueno, todo sonido tiene 4 características, todo sonido, una tapa que se cae, el gato que tengo aquí cuando maulla, un cristal que se rompe, mi voz, el trinar de un pájaro, todo sonido tiene 4 características, timbre, duración, intensidad y tono. Entonces ya vimos el timbre, vamos con la otra característica, la duración de la onda, que es el tiempo total que el cuerpo vibrante está vibrando, está produciendo ondas. Eso se traduce en la voz en la duración del sonido, que es el tiempo total de la emisión vocal desde el muy largo o prolongado hasta el corto y breve. De decir, a decir,
¿Ven? Eso es. En la voz hablada es una característica que como tal no se usa tanto. Es muy importante en la voz cantada y en la voz hablada donde más se ve, y especialmente aquí en Colombia, es cuando cantan los goles. Hay narradores deportivos que se han caracterizado por sostener el gol y uno dice, Dios mío, qué capacidad respiratoria tan increíble para cantar ese gol. Entonces prolongan. Ya como característica expresiva lo que se hace es juegos de variaciones, juegos de duración. Entonces, en la voz hablada, que no la cantada, se imprime manejo de velocidades y pausas. Entonces, como yo decir, no lo sabía. Miren, hice una pausa. No lo sabía. Entonces hice como sílabas o, no, ni siquiera lo sabía. Y entonces alargo. Entonces, eso es lo que se hace, es combinación de manejar velocidades muy rápidas, velocidades muy lentas, pausas, y eso nos da sílaba, en fin, nos da contextos y subtextos, es decir, nos da, de acuerdo con el contexto y el subtexto, nos da algo que está recriminando, que está alabando, que está mostrando que algo nunca va a terminar porque cosa tan larga, o le quita importancia porque lo acelero y lo digo más rápido y eso quita importancia ante el cerebro. Bien, entonces lo que hacemos como cualidad expresiva con la duración es esas variaciones de velocidades y pausas desde la voz hablada que no la cantada. Como cualidad acústica viene la otra, y aquí voy a enfatizar, porque esto es el volumen que confundimos con el tono. Por favor, a las y los que me están escuchando, recuerden, si quiero decir que necesito hablar más duro, más pasito, estoy hablando de la intensidad o volumen, no estoy hablando del tono. Entonces, cuando digo mi voz es muy, tiene un tono muy bajito, es mi voz suena muy pasito, o no se me oye casi, o grito tanto porque además soy santanderiano, de toda la gente me dice que yo grito, y no un tono alto, es un volumen muy fuerte, una intensidad muy fuerte, aumentada, disminuida, fuerte o débil, gritado o susurrado. Entonces, como cualidad acústica es la amplitud de la onda, por eso existe la AM, que se refiere a la amplitud modulada. Bien, entonces miren, una gran amplitud de la línea base, se aleja mucho la onda, y se acuerdan el ejemplo de la piedra que se tiraba en un río y salía una onda grande porque la piedra era grande, pero luego una piedrita chiquita y la onda era chiquita. Eso es la amplitud de onda. Miren, aquí chiquita, menor amplitud. Esta mayor amplitud es un grito, esta menor amplitud es un susurro, para hacerlo pues muy gráfico. En la cualidad vocal, entonces, caramba, qué raro que se haya ido el audio, lo tengo conectado a intranet y todo. Sí, la amplitud de la onda, les decía como el ejemplo de la piedra, piedra grande, gran amplitud, piedra pequeña en el río, menor amplitud. Esto correspondería a grito, siendo pues muy gráficos, y esto correspondería a un susurro. Y esa cualidad acústica que se ve en la onda se traduce en cualidad vocal, intensidad, volumen. ¿Sí me están escuchando, verdad, ingeniero? Sí, señora. Bien, y ahí yo, por ejemplo, identifico al ingeniero por su timbre vocal. Entonces, esa intensidad o volumen es el grado de fuerza que yo le imprimo a la voz. Lo voy a hacer sobre mi mano, pero supongamos que lo hiciera sobre una mesa. Mucha intensidad, volumen muy fuerte. Rasco solo un poquito sobre la mesa de madera, intensidad muy débil. Grito o susurro, débil o fuerte, pasito o duro. Eso es intensidad, volumen, y es lo que la mayoría de la gente confunde con el tono. Es el volumen, la energía que le mando desde la respiración o energía que le mando desde mis músculos, dañando la voz, desgañitándome, pero en todo caso energía. A mayor amplitud de onda, el sonido es más fuerte, a una amplitud más suave, más pequeña, como la de abajo, aquí la intensidad es débil. Y eso desde la cualidad expresiva, este término lo he puesto yo. ¿Saben por qué le puse matices? Mirando el papel degradé, que uno ve que el papel degradé arriba es rojo y luego se va volviendo fresita y hasta llegar al rosadito más suave, el azul más oscuro índico, hasta llegar al azul más celestico. Entonces por eso lo llamé matices. Matices que le doy en la voz, desde gritarte o desde hablar suave. Todas esas variaciones del volumen, desde el grito hasta el susurro. Entonces, el volumen sería hola, hola, en sus diferentes variaciones. Y vamos entonces con el tono para diferenciarlo.
Y mire el tono. El tono es la frecuencia de la onda, la cantidad de vibraciones que ocurren por un tiempo dado, milisegundos, un segundo, y por eso entonces se habla de la FM, frecuencia modulada. Entonces, miren, cantidad de frecuencia en un segundo, cantidad de frecuencia en un segundo. Cuando la cantidad de frecuencia, me gusta un ejemplo que vi por internet, y es, si yo cojo una cuerdita delgada, por ejemplo esta, vibra más rápido que una cuerda más gruesa. Entonces, esta vibra más lento, porque es más gruesa, se mueve menos. Esta vibra más rápido porque es más delgada, se mueve más lento. Eso es lo mismo. Por eso, los pliegues vocales o cuerdas vocales de los niños pequeños, recién nacidos, mire, tienen el grosor de un fideíto, de esos cabellos de ángel. Las cuerdas vocales, el borde de las cuerdas vocales de una mujer se ven más o menos como esto, así de largo y así de grueso más o menos, y el de un hombre así, más grueso. Por eso las voces de los hombres son más graves y eso es el tono, y las voces de nosotras las mujeres son más agudas y eso es el tono, y la voz de los niños es más aguda y eso es el tono, ¿ven? Entonces, de acuerdo a lo grueso se mueve más rápido, igual que las cuerdas de la guitarra, las más delgaditas son más agudas, eso es el tono, y las más gordas son más graves, eso es el tono. Entonces, en cualidad vocal, el tono es el nivel de ubicación de la voz, que va de una escala del grave al agudo. A mayor frecuencia, más rápida frecuencia en un segundo, la voz es más aguda y es lo que llamamos alta, y a menor frecuencia es más grave, es lo que llamamos baja. Y esa variación tonal está ligada a mayor tensión de los pliegues vocales o menor tensión, como en las cuerdas de la guitarra. Entre más tensión haya, pues el sonido es más agudo. Entonces, mire, por favor, en este momento, por favor, colóquense la mano aquí en la nuez de Adán, colóquensela y digan el sonido I y luego el O, pero de esta manera. I, O. Lo más agudo, lo más grave. Y miren cómo la laringe se sube y se baja. Se sube en la I y ahí está en máxima tensión y se baja en la O, que la hacemos grave y está en mínima tensión. I, O. Y ustedes ven, por eso lo llamamos tono o altura, porque sube la laringe o baja la laringe. Ahí lo van a entender, el tono. Y como cualidad expresiva se convierte en la entonación, que es la cualidad más influyente. De hecho, los locutores que más entonación tienen generan más estados anímicos y es lo que más vende. Los locutores, hombres y mujeres más pagados en el mundo son los que tienen más variación de tono. Por supuesto, usan el volumen, por supuesto, usan la duración como variaciones de velocidades y pausas, pero es por el tono lo que más se vende. Entonces, veamos más claro esa diferencia entre el volumen y el tono. Miren, intensidad, volumen, fuerte o débil, grito o susurro. Eso es la intensidad, desde el grito hasta el susurro. Mientras que el tono es la escala musical. Si vemos en un piano el do, re, mi, fa, sol, así, desde el do hasta el mi. Y aún un mi más amplio, yo no sé de música, pero miren, esto sería voces muy graves, o voces más graves y va subiendo hasta llegar a las voces más agudas, que serían las de los niños. Siempre acuérdense, el tono es escala musical de lo grave o lo agudo. Y un ejemplo más claro es esto, desde Piolín hasta Papá Noel, ya que nos acercamos a la Navidad, ya estamos viendo arbolitos de Navidad por los diferentes centros comerciales, desde, me pareció ver un lindo gatito, desde ese tono muy agudo, es cierto, he visto un lindo gatito, desde ese tono muy agudo hasta el de Papá Noel. Ese es el tono. Y vamos a hacer un ejemplo del tono y el volumen con estos dos personajes. Marilyn Monroe, vamos a usar el volumen débil, suave, volumen o intensidad débil, pero vamos a variar el tono y mire cómo afecta emocionalmente. Marilyn Monroe, tono, volumen débil, pero tono agudo. Hello, honey. Happy birthday to you. Entonces, es la imagen de la rubia manoseable. Tristemente le dieron esa imagen, a ella le molestaba, pero pues fue así como vendió. Miren, se ve muy frágil, muy asequible, muy etérea. Hello, honey. ¿Ven? Mientras que Gilda, el personaje de Rita Hayworth, es una devoradora de hombres, una mujer implacable. Lo mismo aquí en habla hispana, María Félix, la doña, le decían. Y entonces tiene el mismo volumen débil,
pero no usa el tono con volumen débil. Usa el tono con volumen grave. Hello, honey. Entonces hay una gran diferencia entre hello, honey, a hello, honey. ¿Ven? Y lo mismo, si uno oye hola, 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 que es volumen, no le afecta a uno tanto como cuando le dicen a uno hola, hola. ¿Ven? Entonces el tono es, aquí vemos cómo se pueden asociar y la fuerza que tiene el tono para llegar a crear personajes. Y el tono afecta mucho al cerebro, a las emociones, y por eso el tono también es asociado con tonalidad afectiva. En el cerebro, lo que se ha encontrado en las investigaciones, en que este cerebro límbico o cerebro mamífero es el detonante de las emociones. Allí se producen todos los neurotransmisores y sustancias que regulan las emociones. Bien, lo que más dispara este sistema límbico, que hace instinto, que no entra a la razón, es el olfato. O sea, uno ve pasar a alguien con la chaqueta del amado o la amada que se fue y a uno le duele, pero ¿qué pase con el perfume? Y a uno, o la colonia, y le da a uno ganas de llorar. Uno va por un lado y siente el olor del perfume que usaba la mamá que se murió hace algunos meses o algunos años y se le empiezan a uno a brotar las lágrimas. Cuando mi hija se fue a los 17 años a Europa, yo traté de mantener la calma y todo, pero a los 3 días y dije, ¿para qué voy a llorar? Y fue una bobada, me estaba sufriendo mucho porque pues se iba definitivamente a vivir su vida a Europa y estaba muy chiquita, 17 años, pero la vida es tan hermosa que a los 3 días de ella haber sido yo con ese dolor actorado aquí, porque no puedo llorar, no debo llorar, debo ser fuerte, es lo mejor para ella, todas estas cosas que dice la razón, aquí es la materia gris, pero pasó una niña tan parecida a ella y tenía el mismo perfume. No, pues me tuve que sentar en una andena a llorar. Ahí sí se me vino toda la emoción reprimida, porque ese cerebro límbico es el detonante de las emociones y le entra el olfato. Pero lo que han encontrado las últimas investigaciones es que también el tono. Miren, emocionalmente el rostro produce eh, identificación de emociones de hasta un 58% el rostro. Y lo que se ha encontrado en las últimas investigaciones es que la voz produce hasta 71% de identificación y reacción de emociones. Por eso locutores como Morgan Freeman son tan bien pagados, porque juegan mucho con el tono, desde el más grave hasta los juegos más amplios. Entonces, la empresa Visa le pagó a él por ser la voz de Visa Gold en el año 2017, le pagó $10,000 por palabra grabada y el primer comercial tuvo 34 palabras, el segundo comercial 52. Imagínense todo lo que ganó, $10,000 por palabra grabada. Pero la cuestión es que cuando él empezó a hacer la voz de Visa Gold, Visa, después de muchos años de tratar de alcanzar a Mastercard con su lema de hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard, pues Visa le llegó y lo igualó y lo superó. Fue más fuerte la voz que ese eslogan tan bonito de lo que lo que el dinero no puede comprar. Y me encantó esto que lo vi alguna vez en una frases bíblicas y decía, si cuando oficias un matrimonio suenas como si oficiaras un funeral, decía, nos necesita. Bueno, yo cogí y lo plagié un poquito. Si cuando oficias un matrimonio, que es algo emocionante, suenas como si fuera un funeral. Hay que trabajar el tono, porque de hecho cuando uno está en un matrimonio uno dice felicitaciones, y cuando uno está en un funeral dice mi más sentido pésame. Miren cómo el cerebro sale solito, que cuando hay algo alegre, el tono se agudiza, cuando hay algo triste o reflexivo o de pesadumbre, el tono se agrava. ¿Ven? Y entonces mire cómo se vuelve el tono interpretación. Es muy diferente, que es mi gato metiéndose, hacer un cuento infantil donde el tono es agudo y es agradable y es alegre. Había una vez una niña dueña de una belleza que hasta los mismos ángeles envidiaban. Y un perro blanco, muy blanco, de orejas largas, tan largas que le llegaban hasta más abajo del hocico. Es muy diferente a una lectura de misterio, de angustia, como esas películas de terror que o eso que se va a usar hoy muy a propósito de Halloween. Esta es muy de Halloween, esta lectura. Miren que es típica de hoy. Cuando sus dedos tocaron el cristal de la ventana, no lo sorprendió. Lo había presentido casi con un segundo de anticipación. Se quedó quieto. Personificó una estatua. Ven,
Y la última parte, una mano se levantó a su espalda y le rascó la nuca. Miren, no puede ser esto. Se vuelve grave. ¿Han oído los comerciales que promocionan películas muy alegres y divertidas de comedia? Ah, misterio, miedo, terror. Eso es el tono y lo usan porque impacta mucho y es calidad afectiva. Así que ya con estas explicaciones, y espero haber sido muy clara en esto, que hay tanta confusión, porque el tono va a ser lo que más le va a ayudar a usted a hacer interacciones más efectivas, a hacer promociones de sus productos, sus iniciativas más influyente sobre la audiencia o interlocutor. Así que me abro a las preguntas que ustedes tengan para nosotros. ¿Hay preguntas, Oscar, o he sido clara, o espero no haber sido aburrida y que no haya preguntas por ello? Doctora, no tenemos preguntas. Bueno, yo espero y que nos digan ustedes en sus comentarios que es que todo quedó tan claro y no que es que no están conectados y no he sido lo suficientemente dinámica para este tema. Espero que en los comentarios nos digan que sí quedó claro, que sí les da buenas herramientas esta disertación de hoy acerca de es el tonito. Recuerden, es lo agudo y lo grave, y eso agudo y grave da calidad afectiva, genera un impacto sobre el sistema límbico y genera influencia y persuasión sobre los otros, genera unas relaciones afectivas más cálidas si lo sabemos usar, o hacemos que una relación se acabe si el tono es desanimado o censurador. ¿Ven? Entonces, es la pertinencia de la comunicación tiene que ver mucho con el tono. Recuerden, 58% el rostro, pero 71% la voz. Las abuelitas sabían. Recuerden cómo le pagan más a los locutores. Y recuerden que es entre el violín y Papá Noel, es la escala musical. Recuerden de Marilyn Monroe y Rita Hayworth. ¿Ven? Entonces, toda esa combinación de que el tono no es igual que el volumen. Volumen fuerte o débil, tono agudo o grave, en todas sus variaciones. ¿De acuerdo? Cuando ustedes oyen cualquier comercial, está muy plagado de tonos. ¿Ven? Entonces, si uno dice positiva educa, ¿ven? O uno no diría positiva educa, ¿ven? Que sería un tono inadecuado y es lo que pasa, les digo, en las interacciones. Bien, entonces en este momento muy positivo, vamos, esta fue la bibliografía que usé. Aquí sí me centré en investigaciones propias, obviamente sustentadas por mucha literatura. En este libro que es de la Universidad del Rosario, lo escribimos el doctor Raúl Díaz Ochoa y yo. Lo escribimos para la Universidad del Rosario, se llama La puesta en escena de sus mensajes. Incluso tiene ejercicios sobre esto, pero habla en general de toda la comunicación, de la palabra, la voz y el cuerpo. No es un libro que nos pertenezca. Nosotros con este libro lo que buscamos fue aval científico y aval, porque soy profesional de la salud, y aval académico. El libro de la Universidad del Rosario le ha ido muy bien, ha sido muy bien recibido, el libro de cátedra en varias universidades. Nos sentimos satisfechos por haber hecho ese aporte y hoy lo visto son las investigaciones que condensamos en ese libro. Así que vamos a nuestra evaluación final. Oscar, por favor. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Al decir es el tonito, nos referimos a que nos han gritado, B, a la calidad afectiva, C, A y B son verdaderas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A que nos han gritado, 21%. B, a la calidad afectiva, 31%. C, A y B son verdaderas, 48%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? No tan bien. Sí subimos del 20% al 31%. La respuesta verdadera era la B. Se refiere a la calidad afectiva. Seguimos fallando y lo insistí. No se refiere al grito, nunca se refiere al grito. Sí a la calidad afectiva, por lo tanto, la C, A y B son verdaderas, que fue la de mayor respuesta, no es correcta. Se refiere a la calidad afectiva. Bien. Ajá. Así que seguiremos insistiendo. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La mayor causa de los conflictos. A, la diferencia de opinión. B, el tono de voz equivocado.
C, la circunstancia. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la diferencia de opiniones, 11%. B, el tono de voz equivocado, 80%. C, la circunstancia, 8%. ¿Cómo nos ve con esta segunda pregunta, doctora? Tuvimos algo, sí, la respuesta correcta es la B. Hoy todas las respuestas correctas fueron la B. Y es que los conflictos se deben ante todo a el tonito equivocado más que a diferencias de opiniones o circunstancias. Pasamos del 73% al 80%, Oscar. Doctora, continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera? A, el tono es la cualidad que identifica cada voz. B, el tono es lo agudo o lo grave de la voz. C, el tono es lo fuerte o débil de la voz. Nuevamente 15 segundos a nuestros. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, el tono es la cualidad que identifica cada voz, 32%. B, el tono es lo agudo o grave de la voz, 61%. C, el tono es lo fuerte o débil de la voz, 7%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctora? Bastante bien, sí quedó comprendido la diferencia entre volumen y tono. Entonces recuerden, A, que es la pregunta de la cualidad que identifica cada voz, es el timbre, no el tono. B, el tono es lo agudo, lo grave, pasó de 26% a 61%. Buena respuesta, Oscar, que es el agudo grave era la respuesta correcta, y el 31% fue, que era el volumen en la primera respuesta, ahora quedó en un 7%, o sea, que la mayoría sí logró identificar que no es el volumen. Quedó contenta con esa última, ya estaba yo temiendo que no hubiera sido clara. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta el señor Edwin Alfonso Angarita. Hola, ¿cuál es la voz más atractiva para una mujer que pueda tener un hombre? Ah, tan lindo, Edwin. Bueno, lo primero, Edwin, la voz más atractiva es aquella voz en donde haya afecto, interés. Esa es la primera, o sea, la intención es lo primero, pero indudablemente se han hecho mediciones y las voces más atractivas son las voces más graves, es decir, las voces más profundas. Eso no significa que imitemos, pero Edwin, si uno hace como ejercicios que ya habíamos hecho, como de sentir como la voz en un bostezo y busca que la voz vibre en todo el cuerpo relajándolo, todos podemos encontrar esas tonalidades graves. También puedes, por ejemplo, jugar con comerciales. Jugando con comerciales, la voz empieza a tener más robustez. Sí, está medido que las voces más graves, por instinto de reproducción, nos parece más interesante a las mujeres. Graves, pero con un volumen atractivo, no con un volumen grave pero fuerte, pues no vamos a permitir que nos griten, pero esas voces con interés y juegos de volumen adecuados y tonos graves son las más atractivas, indudablemente. Gracias, doctora. Tenemos, nos dice la señora Liliana Sánchez, muchas gracias por la buena explicación. Genial todo. El señor Enrique Pombo, excelentísimo. Y Karen Viviana, quedó muy claro. Muchas gracias. Son algunos Por aquí hay una, Oscar, rápidamente dice, me sirvió mucho porque hablo muy duro, pero fue debido a un accidente y cuando me da gripa se me va la voz. Ojo, María, por favor, hazte ver de un otorrino, porque si tú estás acudiendo a hablar muy duro y que se te tiende a ir la voz, algo quedó en tus pliegues vocales. Puede ser que después de la gripa o tus pliegues vocales quedaron hinchados o tus pliegues vocales, que es lo que yo creo, no quedaron cerrando bien. Eso se llama, o sea, el pliegue vocal debe quedar así y seguramente está quedando como las piernas garetas de un, como así. Ay, espere que no veo la cámara ya. Como las piernas garetas de un vaquero. Eso se llama hiatus vocal. Y eso es muy típico que la persona diga que después de una gripa tiene que gritar, te estás dañando cada vez peor la voz. Es importantísimo que te hagan un examen otorrinolaringológico completo y que te remitan a un estudio de voz para ver el estado de tus cuerdas. Te pido acceso a través de tu ARL porque es urgente que lo hagas, ¿de acuerdo? Doctora Ivette, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Así es. Muchas gracias, ingeniero y Oscar. Feliz Halloween a todos. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Córdoba, de
CESAR, disculpen, para que participen en nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención CESAR Más Positiva 2024. Se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar el día mañana 1 de noviembre. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, el sábado 2 de noviembre estaremos en nuestro encuentro de familias seguras. Pueden asistir con toda su familia. Las personas o los niños que vayan disfrazados pueden disfrutar de diferentes premios que vamos a entregar. De igual forma, se puede inscribir escaneando el código QR que aparece en pantalla. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Y ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.